Domingo 13 de marzo del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana, Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, agradecemos su compañía y le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente me acompañe a realizar esta oración antes de la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias en esta mañana te damos por tantas bondades, gracias por estar cerca de nosotros, por haber enviado a Jesucristo, gracias porque tú eres nuestra roca, gracias porque eres nuestro protector, todo eso eres tú y tu fidelidad es incomparable como ha dicho el canto. Bendito sea tu nombre porque en esta mañana no solo nos concedes traer nuestras peticiones, alabarte, cantarte, no solamente nos limpias, nos purificas, sino que nos das la oportunidad de conocerte mejor. Y ello representa para nosotros vida, Señor, porque conocerte a ti es nuestra vida, dice tu palabra. Permítenos entenderla, permítenos escuchar de buena gana. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra produzca en nosotros el fruto para la cual tú la has enviado. Como tantas veces te hemos rogado, porque solamente tú lo puedes hacer. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Acompáñeme, Salmos capítulo 23. Reitero la cita, Salmos capítulo 23. Le voy a dar lectura y le pido amablemente pueda seguirlo con la vista. Dice la bendita palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En esta mañana mi propósito es invitarle, si usted no ha conocido al mejor protector, al mejor consejero, al mejor benefactor, al único e incomparable Dios eterno, que a través de Jesucristo nos permite acercarnos a Él, conocerle y amarle. Y si usted ya conoce a este protector, a este pastor, quien es Dios, quiero en esta mañana recordarle algunos beneficios que implica tener a Dios como pastor. De hecho, el título de esta predicación, a modo de pregunta, ¿es Dios su pastor? ¿Es el Dios eterno, infinitamente sabio, poderoso, que nunca cambia, el que dirige su vida, el que le cuida las espaldas, el que le corrige cuando es necesario, el que le sana cuando está enfermo, el que le provee en medio de la escasez? Es su pastor. Quiero hablarle de 3 beneficios de modo general en este pasaje. David presenta en este salmo grandes y maravillosos beneficios al tener a Dios y reconocerle como el pastor de la vida. ¿Qué beneficios tiene para nuestras vidas reconocer y estar bajo el cuidado pastoral de Dios? Este es uno de los salmos más famosos de todo, quizás el libro de los salmos. Hay mucha gente que sin haber leído gran parte de la Biblia o casi nada de la Biblia va a conocer o por lo menos ha escuchado una pequeña porción de este salmo. Les pongo una imagen a modo de ilustración. Aparte de la pequeña o de la declaración que hace David,
Cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se puede traducir también en presente, es válido en ambos la traducción. Les pongo una imagen ahí de algo que a mí me llamó mucho la atención por la historia que tiene. Este era uno de los salmos favoritos de mi padre. De hecho, un día dicen mis hermanos que los despertó un ruido, que estaban sonando el taladro una y otra vez, y mis hermanos decían, ¿qué está haciendo mi papá? Lo que había hecho es que ese pedazo de acrílico que ven, escribió parte del Salmo, por lo menos el versículo 1, parte del versículo 1 y 2, y empezó a taladrar las letras. Lo que taladró es la primera parte del Salmo del 1 y la primera parte del 2. Jehová es mi pastor. Lo taladró y lo pegó en su triciclo, porque eso era lo que más manejaba. Mi papá no se atrevió en vida a andar en moto, decía son muy peligrosas. Alguna vez se anduvo en carro, nunca lo miré conducir. Pero sí su triciclo, eso sí, para donde iba el triciclo. Y ahí le pegó de un lado el Salmo 23 y del otro lado de la misma manera taladró letra por letra parte el primer verso del Salmo 91. Esos eran los dos salmos y en la casa habían distintas imágenes, es decir, esas típicas imágenes enmarcadas con textos. Estaba el Salmo 23 y el Salmo 91 dispersos por varias partes de la casa, porque es un salmo que conforta. El Salmo 23 es un salmo único en su clase. Todo Israel sabía que Dios es pastor. La imagen de Dios como pastor en el Antiguo Testamento no es la misma imagen que concebían ya en el Nuevo. En el Nuevo, la imagen del pastor no es alguien de respeto, es alguien de los estratos más bajos. Pero en el Antiguo Testamento y en la cultura del tiempo de David, hablando de los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, José, aún al tiempo de David, aún al tiempo de Nehemías, al tiempo de Malaquías, que estamos hablando al final del Antiguo Testamento, hablar de Dios como pastor, los salmos lo hacen, Salmo 7, Salmo 90, Salmo 80, Salmo 100. Hablar de Dios como pastor era estar hablando de algo sumamente tierno, pero a la vez implicaba la figura de un Dios poderoso, fuerte, lleno de autoridad. Para el judío entonces que escribe este salmo, quien es David, todos los que leen y son judíos de aquel tiempo y aún los de hoy, rescatan parte de esta esencia y ellos cuando leen entonces la declaración, Jehová es mi pastor, tiene un peso enorme sobre el corazón de la gente, porque los textos decían, Jehová es el pastor de Israel, Jehová es el pastor del mundo, pero decir Jehová es mi pastor es un asunto sumamente íntimo y cercano. Ese Dios que trasciende los cielos, fuerte y poderoso, no solo cuida la creación, también cuida cada detalle de este pobre miserable. Por eso expresa, Jehová es no el pastor solamente, es mi pastor. El nombre de Dios que David emplee, Yahweh, el nombre sagrado de Dios, el nombre con el cual se dio a conocer a Moisés, es sumamente importante. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Dios que le interesa la vida del ser humano que sufre, el Dios poderoso que sacó a su pueblo de Israel de las manos del ejército más poderoso de aquel entonces, lo que era el imperio egipcio. Aquel Dios fuerte, poderoso, compasivo, cercano, que se da a conocer, se acerca a un pobre pastor exiliado en el desierto. Es el mismo Dios, dice David, ese Dios fuerte, poderoso, atento, sensible, dispuesto a ayudar. Ese es mi pastor.
aquel que hizo grandes portentos a través de las plagas en Egipto, ese es mi pastor. Aquel que se da a conocer al pobre, al desvalido, lo saca de ese lodo cenagoso, ese es mi pastor, dice David. Ese es incomparable, no tiene par. Ese es mi pastor, dice David. Y por el hecho de que yo tengo a él como pastor, dice David, gozo de los siguientes beneficios. Y esos beneficios son los siguientes. Versículos 1 al 3. Dios suple todas mis necesidades. Cuando usted lea el Salmo, haga lo mismo que David. El Salmo es para usted. El mensaje es para usted. No Dios suplirá las necesidades. No, Dios suplirá mis necesidades. Nada me va a faltar, dice David. Y quien tiene a Dios como pastor, absolutamente nada necesario le falta. Esa es la primera gran dicha, el beneficio que disfrutan todos aquellos que tienen a Dios como pastor. Si Dios es tu pastor, ninguna cosa necesaria te va a hacer falta. Y hago énfasis, necesaria. Porque hay cosas que nos faltan, pero no las necesitamos para vivir. Porque si las necesitásemos para vivir, entonces ni siquiera estaríamos aquí por la ausencia de ellas. Pero como no las necesitamos, aquí estamos. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Prueba de ello es que aquí estamos en pie, nos levantamos, trabajamos y demás. Porque nuestro Dios vela por nosotros. Es el Dios que suple todo lo que necesitas. En primer lugar, necesidades físicas. Eso es lo que enfatiza David. La expresión del salmista cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tenga en su mente la imagen de una ovejita siendo cuidada por un pastor. David toma imagen, dicen algunos estudiosos, probablemente de toda su experiencia en su juventud, cuando él le tocaba cuidar las ovejas de su padre. Él empieza a meditar y en la relación que él mismo jugó como pastor de esas ovejas, ve de alguna forma reflejado el tierno y gran amor de su Dios, quien es su pastor. Él dice, así como esas ovejitas, Dios tiene especial cuidado. Las ovejas son uno de los animales que no sobreviven de forma adecuada, sino es a través del cuidado de sus pastores. El pastor es una pieza sumamente vital para una oveja. La oveja es un animalito generalmente que se expone a peligros innecesarios. Son muy nerviosas, a veces son un poco tercas, pero son vulnerables sin el cuidado de alguien. Muchas de las veces, no sé si usted ha visto, hay una imagen que circula en internet de una oveja que se había perdido y duró años perdida, y cuando la encontraron tenía una de lana, que dijeron que unos meses más que no la hallaran, el mismo peso de su lana le iba a causar la muerte porque le impedía comer también. Le impedía movilidad, le impedía comer, y todo ello es por la ausencia de cuidado. David dice, Dios es tan atento, tan misericordioso. Ese pastor que yo tengo se encarga de mis necesidades más elementales. Cuando necesito alimento, Él me ofrece lo mejor. Eso es la idea de lugares de delicados pastos, los pastos más verdes. No era fácil encontrarlos, No crea que estamos en una zona como aquí, que hay tierra fértil y para donde se voltea hay hierba. David pastoreaba y está utilizando la imagen en una zona en la cual hay desiertos en algunas partes. Encontrar verdes pastos implicaba una dedicación del pastor pero muy entregada. Jesús va a decir en Juan capítulo 10, la diferencia entre el buen pastor y los asalariados es que el buen pastor ama y se entrega en vida para sus ovejas. El asalariado, él solamente por dinero trabaja, pero no ama como ama el buen pastor. David está utilizando la imagen del buen pastor y nos dice, de la imagen del pastor celestial, del pastor divino. Dice, Dios siempre te va a dar lo mejor para tus necesidades. Dios siempre va a tener lo mejor para ti. Eso es delicados pastos. Dios te va a dar lo que necesitas y te va a permitir disfrutarlo sin prisas,
disfrutarlo de manera adecuada, en descanso. Las ovejas no descansan si no tienen el estómago lleno. Y aún descansando se inquietan, cualquier ruido las inquieta y se levantan y a veces pegan carrera. Por eso el cuidado del pastor. Cuando David dice, no solo me alimenta, sino que aún Él es capaz de darme tranquilidad y calma. Porque una cosa es llenarse el estómago y otra cosa es estar en paz. Son dos cosas que no proceden. El alimento no te trae paz. La paz viene de Dios. Dice David, mi pastor no solamente cuida mis necesidades físicas, mi pastor también cuida las necesidades espirituales que tengo, mis necesidades emocionales. Ese pastor está atento a todo lo que soy. No solo eso, me proporciona 2 elementos claves para mi existencia, dice, para mi sustento. Las ovejas dice que no son animalitos que se espantan por cualquier cosa casi. No están habituadas a que usted los lleve a beber a un arroyo que corra rápido porque el ruido y el movimiento las espanta. ¿Qué hacía el pastor? El pastor entonces hacía una forma de represa, juntaba piedras y hacía que el flujo del arroyo disminuyera para que estuvieran lo más quietas posibles. Y ahí sí las ovejas podían acercarse y beber con tranquilidad. Cuando David dice entonces, junto a aguas de reposo, es decir, aguas quietas, calmadas, ahí lo acercaba el pastor. Es un esfuerzo del pastor, es una forma de decir, tan chiqueados tiene el pastor a sus ovejas. Los ama con tal ternura que entiende su dolor, su debilidad, sus temores, sus angustias. Y provee justamente lo necesario. Aun cuando el pastor tenga que hacer lo más excelente para sus ovejas, lo va a hacer, porque sabe que necesitan descanso. Y luego dice, me pastoreará, me trata con una ternura, como el pastor, como un pastor de ovejas que cuida tiernamente. Los pastores en Israel tenían la imagen de ternura, eso evocaban. La imagen de un pastor también en ese tiempo es tierno, entregado, dedicado. Por eso Jesús va a decir en el Nuevo Testamento, el pastor su vida da por las ovejas. Es decir, no solo va hasta la muerte, vive con ellas. Dicen que para que las ovejas duerman tranquilas, a veces era necesario que el pastor estuviera en medio de ellas, vigilando a ver quién no se podía dormir, porque cuando la oveja se espanta, a veces se levantaba y pegaba la carrera. Lo que hacía el pastor entonces era tomarla en sus brazos, a recostarla y hacerle saber que ahí está para que pueda descansar, que aunque escuche un sonido, el pastor le pone la mano a veces a la oveja para que la oveja sienta que está protegida y pueda descansar. Eso está hablando David. Dice David, Dios no solamente nos da confianza, depender de Él no solo nos beneficia. El decir nada me va a faltar es nada me va a faltar, porque ese Dios tiene especial cuidado de cada detalle, me alimenta, me da calma. Voy a poder descansar, voy a estar contento, satisfecho, sin ninguna carencia. Eso es lo que David está diciendo. Si tienes a Dios como pastor, no va a haber carencia en tu vida. Lo que necesites, Dios te lo va a proveer. Es el Dios que suple. El salmista descansa en el pastoreo de Dios, porque sabe que Dios, ese pastor, es su fuente de bienestar, de seguridad, de quietud, de saciedad. La promesa es, Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es la promesa del pastor. David dice, yo tengo a ese pastor, puedo descansar. Todo lo que necesite en Él lo tengo. Es mi fuente de seguridad, es mi fuente de bienestar. Necesidades físicas, necesidades espirituales. Verso 3, cuando David dice, confortará. Si usted tiene otra traducción, es probable que tenga la palabra restaurar o infundir o dar nuevas fuerzas. La Biblia de las Américas traduce restaurar el verbo shub. Shub es un verbo que habla en particular en el Antiguo Testamento. Tiene 2 ideas según el contexto. El primero de ellos es, si me desvío, me hacen volver al camino. Si me salgo de la línea, me hacen volver a la línea, me alinean nuevamente. Y el otro sentido es que me dan nuevas fuerzas, me alientan, me fortalece, me anima.
me hace cobrar vigor, me revitaliza, fortalece la vida. David entonces dice, lo que el alimento físico no puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Hay momentos en los que enfrentamos circunstancias que son desafiantes. Quizás no son problemas, pero sí demandan de nosotros una tranquilidad, una quietud, una calma, serenidad, sobriedad, sensatez. David dice, cuando más necesito eso, y no me lo puede proveer nadie de este mundo, Dios sí puede. Si Dios es tu pastor, dice, Dios te va a infundir fuerzas. Dios te va a dar lo que necesitas. En la expresión confortará mi alma, lo que David está tratando de decir es que el pastor celestial también puede devolverte el vigor de tu vida. Puede darte nueva vida. Hans Joachim expresa eso. A la oveja necesita que no solamente se le alimente, sino que se le enseñe a ser valiente. La oveja tiene que aprender a andar en medio de cualquier campo. Eso no se lo da el alimento, eso se lo da el pastor. El pastor le transmite confianza y seguridad a la oveja. Eso es necesidad espiritual. Usted no va a poder obtener de ninguna cuestión física de este mundo la verdadera seguridad, la verdadera calma, la verdadera paz. Eso solo viene de su pastor. Su pastor es el único que puede proveer esas necesidades espirituales. Si usted necesita que su alma sea infundida en nueva vida, revitalizada, diría que tenga más vigor, más firmeza. Señor, ayúdame a no tener un corazón de pollo, que cualquier cosa me llene de temor, aunque lo tengo todo y nada va mal, pero mi temor es tal que me paraliza. Dios puede confortar, revitalizar, fortalecer tu alma, tu vida, tu ser. Eso es lo que David está diciendo. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia. Esa expresión de me guiará está diciendo que cuando se sale del camino, o si la oveja no tiene la voluntad para transitar o no quiere avanzar, Dios mismo puede tomarlo en sus brazos y encaminarlo por el rumbo adecuado para evitarle que escoja un camino que puede ser peligroso para la oveja. Esas sendas de justicia, es el pastor celestial quien te dirige. Esa parte del versículo 3, lo que está diciendo es que Dios nos va a llevar por caminos probados y garantizados de bienestar. Sendas de justicia, como Dios quiere que vivamos. Está diciendo David, Dios me va a enseñar a vivir de tal forma que mi alma recibirá la capacidad para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me va a ayudar a escoger caminos que son seguros, que son de bien, que no me van a traer mal. Eso es una senda de justicia, es un camino que alguien ya abrió, está transitado, ya lo probaron y funcionó y tuvo buen término. Entonces Dios nos va a llevar por caminos seguros que tienen buen término, que están totalmente avalados y garantizados por Él. Podemos confiar ciegamente en que el Dios eterno nos va a guiar por los mejores caminos si le dejamos guiar nuestra vida. Dice David, Dios da la capacidad para seguir cuando Él nos guía por rutas seguras, enfrentar la vida con seguridad, con dignidad, con integridad, con nobleza, todo ello motivado por el amor de Dios. Y esto es muy significativo cuando dice, por amor de su nombre. Que una oveja llegue a su destino no era habilidad de la oveja, es habilidad del pastor. Que usted y yo lleguemos a nuestro destino no es habilidad nuestra, es nuestro pastor. No depende de la calidad de oveja, depende del camino y quién le dirige en el camino. La calidad de su vida está directamente ligada a la calidad de su pastor. Su pastor es el que marca el paso. La destreza, el poder, la autoridad de su pastor lo motiva, no lo bueno que somos. Dios no nos dirige por sendas de justicia porque seamos buenos, porque seamos excelentes. Él lo hace porque es un hombre de palabra, porque es un hombre honorable. Su honor está en juego como pastor. El éxito de un pastor se mide en que llegue a la oveja hasta donde la tiene que llevar, que la saque y la traiga de vuelta. Jesús va a decir en Juan 10, que la saque, que oigan su voz y que vayan tras él y que luego las regrese alimentadas y las guarde en el redil de vuelta.
Eso es excelencia del pastor. Por eso dice David, si Dios es tu pastor, no te preocupes. Él va a cumplir todo lo que se ha propuesto en tu vida, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Él es un hombre honorable, su poder es tan grande, su sabiduría es tan infinita, que Él puede hacerlo por su propio amor, por su propio nombre, es decir, por su dignidad y reputación. Él va a cumplir con lo que te ha prometido, y ten por seguro que Dios va a hacer tu vida transitar de tal manera que tú vas a andar por donde Dios quiere que andes y vas a vivir bien. Ese es el beneficio de tener a ese pastor. Por amor a su nombre, va a decir Hebreos, Él levanta su mano y jura, no por otro, por Él, porque no hay nadie mayor a Él, de que va a cumplir lo que dice, de que nadie va a poder frustrar sus propósitos. Él va a hacer como se ha propuesto hacer, porque tiene todo lo que se necesita. Dios es el garante, la garantía de que Dios me va a guiar por sendas de justicia. Es Él mismo, lo que Él es, su carácter, sus promesas. Por sus promesas, por su carácter y por todo lo que Él es, va a cumplir con eso. Si yo le confío mi vida, me va a dirigir bien. Eso es lo que David está enfatizando en el versículo 3, cuando él dice, por amor de su nombre. Mire qué dice la Escritura, Mateo 6:26. Leo desde la palabra de Dios para todos. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si tienes a Dios como pastor, Dios te va a suplir todo. Dios se va a encargar de todo. Jesús utilizó, dice, vean a las aves, si Dios las cuida, ¿cómo no va a cuidar de aquel que le confíe su vida? ¿Cómo no va a cuidar de aquel que lo nombre el pastor de su vida? El segundo beneficio que David habla está en versículos 4 al 5. No solo Dios suple mis necesidades, Dios me protege en su camino. Y mire que digo en su camino, no digo en mi camino, porque si yo sigo mi camino puede que me meta en problemas, pero si sigo el camino de Dios, Dios tiene cuidado especial de todos aquellos que están transitando en el camino que Él ha marcado. Si seguimos su camino, gozamos de su protección en todo momento. No quiere decir que estemos libres de problemas, sino que aún en medio de los problemas, Él nos lleva con firmeza, Él nos lleva con seguridad. David dice en el versículo 4, algo que solía suceder en el trabajo pastoral, cuando se llevaba las ovejas a pastar, cuando se agotaba en una zona, había que moverlos a otra para encontrar más comida. Y a veces en ese ir hacia nuevos alimentos, hacia nuevos pastos, implicaba transitar debido al terreno geográfico de lo que es Palestina o lo que era Palestina en aquel tiempo. Habían zonas algo peligrosas a través de las cuales el pastor tenía que meter a las ovejas. Y cuando eso sucedía, David dice, verso 4, aunque nos toque atravesar un tramo feo, peligroso, muy oscuro, la expresión valle de sombra de muerte, dice Samuel Pagán, el estudioso Samuel Pagán, se refiere a un valle extremadamente profundo y oscuro. Transmite la idea de inseguridad, de total oscuridad, de peligro, un lugar difícil. Había serpientes, otros animales ponzoñosos, a veces se podía encontrar bestias salvajes y otras veces se podía encontrar ladrones. Todos esos peligros obviamente pintaban para describirlo como un valle de sombra y de muerte. Algunos hablan que es una región en Palestina que era muy peligrosa, que eran acantilados altísimos. Había oscuridad, había humedad. Si no conocías la región y te metías, te podías extraviar y sufrir alguno de los ataques de estos peligros. Pero el buen pastor dependía del pastor, que quien entrara a esa zona saliera. David dice, Señor, aunque me toque, ¿sabe? Los valles de sombra de muerte son parte del caminar y el transitar con el pastor. Dice Pedro, no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha venido sobre nosotros. No nos sorprendamos, es una parte del camino.
pero el pastor sigue guiando. El pastor sigue a nuestro lado. A pesar de ello, David enfatiza algo que todas las ovejas, hablando en términos figurados, aprendían a reconocer: la presencia de su pastor. David dice: no vamos solos. Aunque estamos ahí, no vamos solos. Aunque tenemos que atravesar ese pequeño trayecto de valle de sombra de muerte, el pastor está ahí. Aún sigue ahí. ¿Sabe que había algunas prácticas de los pastores para cuando no había suficiente visibilidad? Y por cierto, las ovejas no tienen buena visibilidad. Dice que su visibilidad no es tan buena a distancia. Entonces, cuando eran metidos en zonas de acantilados, donde había especies de cuevas, piedras grandes, no entraba muy bien la luz. A veces se hacían lugares oscuros, aún en pleno día o atardecer. Y las ovejas se ponían nerviosas. Dice que el pastor tenía que hacerle sentir su presencia a las ovejas para que se tranquilizaran. Cuando David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, y esa expresión, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estás conmigo. David lo que está evocando ahí, dicen los estudiosos, es la imagen del pastor que cuando sus ovejas no lo ven, a veces creaban una serie de códigos para que la oveja los reconociera. Un silbido, un tono en la que pronunciaba ciertas palabras, pero también dicen algunos que utilizaba la vara y el cayado para golpear las paredes. Cuando no todas podían escuchar, acostumbraba a las ovejas que tales golpes era donde estaba el pastor para que se orientaran y lo fueran siguiendo. Cuando escuchaba que las ovejas empezaban a entrar en nerviosismo, a tener miedo, el pastor o decía una palabra o golpeaba con la vara y el cayado las piedras. Y el sonido tranquilizaba a los animalitos porque sabían: nuestro pastor está ahí, sigamos caminando. Aunque pasara lo que pasara, el pastor siempre estaba para brindarles la confianza y la seguridad de que no iban solas. Y de eso dependía que salieran del valle de sombra de muertes. Eso es lo que David está diciendo. El pastor sigue guiando. El pastor sigue dando fuerza, valor mediante su presencia. Si está en un valle de sombra de muerte y Dios es su pastor, aprenda a discernir cómo su pastor le hace sentir su presencia para que usted esté tranquilo y quieto. Nunca nos deja el pastor. Aún en valle de sombra de muerte, su presencia va con nosotros. Y tenemos que aprender a discernir su voz, a escuchar su voz. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Tenemos que aprender a reconocer la voz del pastor. El pastor está aún en medio de esos valles de sombra de muerte, y como David, su propósito a través de su presencia es infundir en nuestras vidas confianza y seguridad. Jesús dijo, Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pastor va con nosotros en medio de las adversidades más serias que podamos enfrentar en esta vida. La presencia del pastor está para animarnos. Su autoridad, fuerza y poder también nos garantizan que vamos a salir. Cuando David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me animarán, me consolarán. La vara y el cayado era un instrumento del pastor, pero también era un simbolismo que tenía eso. Representaba poder, autoridad, fuerza. La vara y el cayado, el cayado era utilizado para rectificar el camino de la oveja. O a veces con eso les tocaba a las ovejas y si las veía nerviosas, a veces con un simple toque, la oveja entendía, aquí sigue el pastor. Les transmitía confianza, les transmitía esperanza a través de ello. Y también se habla de que el otro extremo de esa herramienta tenía una especie de punta. Con ello defendía a las ovejas de los animales salvajes. David narra eso cuando se presenta ante Saúl y le dice, tu siervo, si se acercaba un león o un oso, defendía a las ovejas. David trae todo eso y lo evoca y piensa en Dios. El cayado del que habla David de Dios dice, tu cayado, tu vara, tu cayado
me infundirán aliento. Es decir, tu fuerza, tu poder, tu dominio, tu autoridad, tu destreza. El pastor que tenemos es tan fuerte, tan grande, tan sublime, tan sabio, que no hay valle de sombra de muerte del cual no nos pueda sacar. No hay ninguno. Ese pastor es hábil. Un pastor demuestra su destreza más importante en el valle de sombra de muerte. Ahí se conoce la esencia y la calidad del pastor. David dice, tenemos un pastor que nunca falla. No importa dónde estés, nunca te va a fallar porque él tiene toda la autoridad. Jesús se levanta un día cuando lo despiertan porque se hundía el bote, según sus discípulos le dijeron, levántate, no tienes cuidado de nosotros. Se levanta y reprende a la tormenta. ¿Qué significa eso? Es el pastor que tiene dominio, tiene autoridad, tiene poder sobre los valles de sombras de muerte. Si Dios es su pastor, tiene a ese pastor. Puede usted confiar que Él tiene la autoridad. Cuando Él diga basta, se termina todo. Cuando Él diga que le va a dar la fuerza que necesita, se la va a dar. Él sabe por qué camino llevarle, aún en valles de sombras de muerte. Él sabe cómo sacar a sus ovejas de ahí, porque tiene la calidad, la esencia, el poder, la autoridad y la fuerza para dirigir aún en valle de sombra de muerte. Eso debe infundir aliento, debe infundir en nosotros que se disipe todo temor. No estoy solo, Dios va conmigo y es un Dios para quien no hay nada imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? De ninguna manera. Aún el valle de sombra de muerte, Él tiene dominio sobre eso. Es especialista en valles de sombras de muerte. Si Dios es su pastor, entonces usted tiene una persona que es más que excelente en ayudarle a transitar aún esos momentos. Eso está diciendo David. ¿Cómo no fiarle toda mi vida, mi integridad a un pastor de esa calidad? Puedo descansar, dice David. Puedo seguir adelante sin importar cuál sea la adversidad. El verso 5 sigue diciendo, ese Dios me protege en su camino, no solo de peligros, de valles de sombra de muerte, también me defiende de enemigos, de angustiadores. Cuando el texto dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sé que quizás leemos ese texto a nuestra costumbre de hoy y nos imaginamos la típica mesa con sillas quizás y la comida sobre ella, pero recuerde que en aquellos tiempos no era mesa, era tendido en el piso. Les puse una imagen sobre cómo más o menos era la cuestión de sentarse a comer y qué es poner una mesa y qué es disfrutar. Yo no sé si usted ha meditado en lo que está diciendo David aquí, más allá del comer y demás. David está enfatizando algo importante. Del versículo 1 al 4 ha hablado de Dios como pastor, pero en el versículo del 5 al 6, David cambia en dos cosas muy marcadas. De estar hablando en tercera persona, Dios es mi pastor, Dios me va a guardar, Dios me va a guiar, Dios me hará descansar. En el versículo 5 y en parte del versículo 4 también empezó, David cambia de el Dios a decir tú, cercano. Usa la segunda persona del singular. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En aquel tiempo la costumbre dictaba que si le llegaba a la puerta a su tienda, usted tenía el deber sagrado de abrirle su tienda y cobijar a aquel visitante, viajero o perseguido. Tenía la obligación de ofrecerle alimento, de lavarle los pies. Tenía la obligación de ofrecerle agua si venía por una zona desértica, que por lo general eran las zonas que transitaban. Era una costumbre sagrada ofrecer hospitalidad. Pero cuando usted ofrecía, abría la puerta de su tienda y permitía que alguien conviviera con usted, lo que usted estaba diciendo es,
te tiendo la mano, te ofrezco mi hospitalidad, pero también te ofrezco mi protección. Cualquier cosa que te pase a ti, yo me hago responsable. Estás bajo mi cuidado y protección. Dicen los estudiosos, Luis Alonso Schockel, Hans Joachim mencionan sobre esto, que cuando se abre la puerta y se sienta a comer, en Medio Oriente la costumbre de comer es comunión. Y en esa comunión se hacen alianzas. Te acepto, te respaldo, te ayudo, te protejo. Ese es el mensaje de comer. Cuando David dice entonces, Dios me invita a comer con él, Dios me abre la puerta de su tienda, y aunque vienen mis enemigos, cuando se dan cuenta mis enemigos, ¿quién me ofrece su alianza, su protección, su generosidad y su hospitalidad? Retroceden, porque es más fuerte el que me visitó y el que me abrió la puerta. Aderezas mesa delante de mí. En medio de la angustia puede darme gozo. Eso significa cuando menciona, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No era costumbre para todos que le ungieran la cabeza con perfume o con aceite por el costo. Que tú entraras a la tienda y no solo comieras con el dueño, el jefe de esa tienda, sino que él mismo dijera, tú ya eres como uno de nosotros. Si te atacan a ti, me atacan a mí, entonces yo voy sobre los que te ataquen. Que haga él derramar perfume era una forma en la que el anfitrión demostraba extrema bondad y generosidad. David está diciendo, en medio de la angustia más terrible que me puedan ocasionar mis enemigos y adversarios, aquellos que me angustian y buscan mi dolor, en Dios puedo hallar hospitalidad, en Dios hallo refugio, en Dios hallo protección, en Dios hallo respaldo. Dios me recibe con sus brazos y se compromete a velar por mi seguridad. Cuando vierte sobre mí ese aceite o ese perfume, lo que Él está haciendo es restaurar y sanar mi cuerpo. El aceite tenía la función de aliviar los maltratos que sufría la piel a causa del sol, del polvo, del polvo del desierto, de la arena. Eso hacía el aceite, era para humectar, para aliviar dolor, heridas, curar, pero también era una forma en la que se preparaban para tiempos de gozo y fiesta. Eso es lo que encierra. David dice, en mi angustia, en Dios puedo disfrutar, en Dios recupero el gozo y la tranquilidad y la alegría. Ese es el que me abre la puerta, tiene comunión conmigo, me cuida. Y no solo eso, la copa rebosante es extrema generosidad y bondad. Es un Dios generoso. Si Dios es su pastor, Dios le va a cuidar, Dios le va a respaldar, Dios le va a defender. Usted va a estar bajo la protección de Dios. Si sufre injustamente, vaya a Dios, tenga comunión con Él. Él le va a recibir. Él tiene preparado una mesa para usted, en el que usted va a experimentar gozo, sanidad, respaldo. Todo eso está reservado. Y Dios va a ser ampliamente generoso. La copa rebosante es generosidad. En la comunión con Dios hallaremos ayuda oportuna, gozo, trato generoso, protección, refugio, sanidad y seguridad. Eso está diciendo David. Si Dios es su pastor, Dios tiene reservado eso para usted. Si está sufriendo persecución, si está en angustia, vaya y tenga comunión. Las puertas están abiertas. Dios le ofrece eso. David dice, es el anfitrión por excelencia ese Dios. Mire que dice la escritura, Isaías 41:10, nueva traducción viviente. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa es la invitación de aderezas mesa delante de mí. Dios contigo. Dios te ayude. Dios te fortalezca. Dios te sostenga y Dios te defienda. Y Dios te tenga en victoria. Eso es lo que hace el buen pastor, el pastor celestial. El último beneficio, que es tener a Dios como pastor, es el versículo 6. Dice el versículo 6, ciertamente
El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios me lleva a excelente destino. Si Dios es mi pastor, no solo Dios suple todas mis necesidades terrenales, físicas y espirituales. No solo Dios me protege de las angustias más terribles, enfermedades y demás, de los valles más oscuros, de los momentos más adversos. También me defiende cuando padezco injustamente de aquellos que busquen agobiar mi vida. Me trata con generosidad y bondad, pero no solo eso. Tiene un buen final mi vida en las manos de ese pastor. Va a terminar bien. Tan importante es cómo iniciamos, cómo mantenemos la marcha, pero tan importante es cómo terminamos esta carrera. David dice, si Dios es mi pastor, saben, ya no dudo. Estoy convencido plenamente. Eso está diciendo David cuando dice, ciertamente, no me queda la menor duda de que todas las cosas me van a ayudar para bien. Eso está diciendo David. Ciertamente el bien viene de Dios, la misericordia es de Dios. David está diciendo, Dios va a seguir siendo fiel por su gran amor, sin importar qué me suceda. Dios va a emplear todo lo que me suceda para que sea de beneficio para mí. ¿Le suena familiar? Es Romanos 8:28. Pablo hace eco de eso y amplía para nosotros la explicación. De hecho, Pablo inicia de la misma forma. Y sabemos, estamos convencidos, no tenemos duda de que todas las cosas nos ayudan. Menciona primero bien. Esto es conforme a los que Gesed, o en el caso del Nuevo Testamento, ágape, aman a Dios, agapao, aman a Dios. Se vuelve a mencionar el juego de las dos palabras que aparecen en este salmo. Bien y misericordia. Gesed es el término hebreo para misericordia. Tov es el término hebreo para bien. Esas dos palabras, cuando brincan en la traducción al Nuevo Testamento, es agasos, bueno o bien, y agapao, que es amar. Entonces Pablo dice, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien, y luego dice para los que aman, bien y amar, o gesed, que es misericordia también en el Antiguo Testamento. Ahí están presentes. David entonces dice, después de meditar, de contar y ver todo lo que Dios ha hecho, tengo una convicción firme y profunda que Dios me va a seguir favoreciendo debido a su amor. El verso 3 ha dicho, por amor a su nombre, Dios va a encauzar toda mi vida, sin importar qué suceda, para que terminen bien las cosas, porque Él me ama, porque Él es amor. Por esa razón Él va a encauzar todo a bien, sin importar que yo pase por valles oscuros, sin importar que me rodeen mis enemigos. Nada de eso puede evitar que Dios me bendiga con bien y misericordia. Nadie puede frenarlo, nadie puede pararlo. Si Dios es mi pastor, el bien y la misericordia serán parte eterna de mi vida aquí en esta tierra, y al final del camino yo voy a recibir eso por Dios, porque Dios lo ha prometido, por quien Él es, por su bien, por el bien que, la bondad que de Él brota, y por su grandísimo amor, mi vida va a ser caracterizado por eso. Aún el pequeño espacio de valle de sombras de muerte no se equipara. Hebreos 6:18. Por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. David dice, yo no dudo, porque Dios nunca miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué voy a dudar que mi vida va a ser encauzada de acuerdo a un Dios amoroso que va a encaminar todo conforme a su propósito para mi bien? Eso es lo que David está diciendo, y esa debe ser nuestra convicción. Si Dios es tu pastor, nunca se te olvide, Dios está llevando las cosas para tu bien, aunque estés momentáneamente hablando en un valle de sombra de muerte. No te preocupes. El Dios que te ama, que entregó su vida aún cuando eras rebelde, está encaminando para bien todo. Todo va a terminar bien. Eso nos dice Apocalipsis. Todo va a terminar bien. Aunque no lo parezca, todo va a finalizar bien. Entonces debemos estar profundamente convencidos como David y decir, como dice Pablo en Romanos 8:28, sabemos sin lugar a dudas.
No nos debe quedar la menor duda. Bien y misericordia serán parte de nuestro día a día. Dios favorece aquí nuestras vidas todos los días. Todos los días tenemos que aprender a discernir el bien y la misericordia que Dios tiene reservado para nosotros en medio de cualquier circunstancia. Todo lo que suceda será empleado para mi bien por la misericordia de Dios. No hay duda de que eso cambie. Nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar eso. Siempre va a ser así. El Dios al que amo está encaminando todo para su bien. No solo el día de hoy, aún para la eternidad. David finaliza diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. ¿Cómo llegó esa convicción? David está diciendo esto con todo lo que ha venido describiendo y enseñándonos. Hay que aprender a mirar esta vida no solo por los pasos momentáneos que damos, sino sin perder de vista la meta final. ¿Cómo resistimos lo que venga en esta vida? David dice: teniendo a nuestro buen pastor, confiándole en nuestra vida, dependiendo de él en todo, buscando su protección, buscando su respaldo. Dice David: pero nunca nos olvidemos que nada de lo que vivamos en esta tierra tiene la última palabra, lo tiene nuestro Señor, y nuestro Señor ha dicho que vamos a estar con Él. Viva esta vida, siendo responsable en el presente, pero sin descuidar la esencia del futuro, sin descuidar la mirada de la eternidad. Que nada le desvíe la mirada de la eternidad. Disfrute lo que Dios le da, pero no disfrute a costa de su eternidad. Disfrute todo lo que Dios ponga en sus manos, pero que no interfiera con su eternidad. David está diciendo eso. Todo lo que suceda, Señor, al final mis ojos se posarán, mi corazón descansará en la gran verdad, que todo va a terminar bien para mí, que yo voy a estar contigo. Eso era una concepción o una convicción avanzada para el tiempo de David. Era muy avanzado lo que él dice. David expresa un deseo ferviente, su comunión con Dios, el conocer a Dios, el contemplarlo, el contar cada una de las buenas obras de Dios, el contar cada una de las obras misericordiosas de Dios. Le da a David la luz en el entendimiento, le enseña que sin importar en qué situación se encuentre el día de hoy, él sabe que puede hallar esperanza y seguridad al fijar sus ojos en su destino eterno. Que todo lo que estamos viviendo, aun sea algo amargo, es un momento nada más. Pablo va a decir: ninguna angustia momentánea se compara a la gloria eterna que nos espera. Ninguna. Romanos 8:18 dice eso. Ninguna. ¿Qué está viviendo y sufriendo? No tiene comparación a la eternidad que nos espera. Y su pastor sigue a su lado. Y su pastor le va a animar. Y su pastor le va a fortalecer. Y si es su voluntad, le va a sacar de ahí. Y si no, él lo va a reunir con él, pero todo termina bien. Todo termina para bien. Eso es lo que David está enfatizando, y Pablo ha dicho: nuestra esperanza no termina en esta vida. Solo estamos de paso, nunca lo olvidemos. Nuestro destino final es la presencia de Dios. Eso está diciendo David. David dice: sin importar que esté viviendo, mi pastor sabe guiarme ahora, y sé que me va a guiar hasta mi destino final, a su casa. Y ahí voy a vivir con él. Mire que Filipenses 3:20 dice Pablo: nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Jesús dice en Juan 14:2 que en la casa de su padre hay muchas moradas. Tenía razón David. En la casa, dice, de Jehová moraré por largos días. Y Jesús responde y dice: sí, hay muchas moradas en las casas de mi padre. Es más, voy a preparar lugar para ustedes, para que luego voy a regresar por ustedes, y donde yo estoy van a estar ustedes. Voy concluyendo con este texto. Juan 12:26. Leo desde la Dios habla hoy. Jesús dice en Juan 12:26: si alguno quiere servirme, que me siga.
Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Alguna vez les comenté, el buen pastor es el único que tiene el grande beneficio de que aquellos que le sirvan cuando se jubilen, se van a ir a vivir con el Rey. Él es el único patrón que jubila a los suyos llevándolos a vivir con Él. Eso es lo que tenemos prometido. Eso significa: en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios me va a llevar a su presencia. Voy a estar donde Dios esté. Voy a poder disfrutar a manos llenas del cariño, el amor, la ternura, la protección y la seguridad de mi pastor. Esa es la promesa que tenemos. En conclusión, nuestro pastor nos ama tanto que Él está comprometido a suplir todas nuestras necesidades. Asimismo, Dios es el pastor por excelencia, quien promete guiarnos, protegernos, llenarnos de abundante bien y misericordia a lo largo de la vida, para después llevarnos a vivir para siempre con Él en su casa. Jesús nos dice, Juan 10:16, y concluyo con este texto. Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no eran de Israel. Y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Quizás es usted la oveja que Jesucristo anda buscando. Se alejó del redil, pero hoy su pastor le llama de vuelta. En Él va a encontrar suplida toda su necesidad. En Él va a encontrar la protección más segura y Él le va a dar el mejor término a su vida. ¿No le gustaría ser parte de ese redil? ¿No le gustaría tener ese pastor? Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y digámosle al Señor: si Dios ya es tu pastor, gracias, Señor, por la calidad de pastor y la excelencia de pastor que tengo. Gracias, Señor, porque si estoy en valle de sombra de muerte, tú me has recordado que siempre has estado a mi lado, estás conmigo. Que tu presencia me infunda fuerzas, que tu presencia me infunda valor, me anime, me conforte, que me dé la fortaleza para estar en pie y seguir dando un paso a la vez, sabiendo que mi camino no es en balde, que mi fe no es en balde, que vas a terminar bien todas las cosas para mi vida, aunque todo aparente empeorar para mí, Señor. Pero no es así. Tú, como buen pastor, sigues guiando y pastoreando mi vida y me vas a dar el descanso. Y un día voy a estar contigo por la eternidad, porque tú te fuiste a preparar lugar para mí. Y en el nombre de Jesús sé que eso se va a cumplir y no lo dudo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, porque ninguna necesidad ha quedado sin suplir en nuestras vidas. Por amor a tu nombre nos has guiado de vuelta a casa cuando nos hemos apartado y nos sigues guiando hacia el camino, Dios, que va a traer un buen fin para nuestras vidas. Gracias porque en medio de nuestros valles de sombra, de muerte, de angustias, de adversidades, en los peligros más difíciles, Señor, más desdichados momentos de nuestra vida, tú has estado mediante tu presencia. Nos has hecho sentir tu amor, nos has mostrado que nos acompañas, que no nos has dejado solos. Eso ha infundido nuevas fuerzas a nuestra vida. Eso ha disipado el temor. Gracias, Señor. Y si necesitamos, oh Dios, sentir tu presencia para que el temor sea disipado, hazlo en nuestras vidas, te lo suplicamos, pues tú eres nuestro pastor. Guía nuestras vidas por senderos de justicia, Señor. Por amor a tu nombre te suplicamos, corrígenos, instrúyenos, aliméntanos, cúranos, Señor. Venda nuestras heridas. Danos de comer si estamos débiles. Ayúdanos a volver a tus caminos si nos hemos apartado, pues tú eres nuestro pastor y te reconocemos como tal. A ti hemos entregado nuestra vida y no nos queda duda, Señor, que el bien y la misericordia nos van a seguir cada día de nuestra vida. Es decir, tú vas a hacer las cosas conforme a tu propósito y voluntad. Y todo ello siempre será bueno para nosotros y siempre será motivado por el amor tuyo, Señor. Y tu amor es un amor puro y sincero. Gracias, Señor, por pastorear nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos descanso, por darnos calma.
Ayúdanos a fijar nuestros ojos en el destino eterno que tenemos, y eso es tu presencia, Señor. Ayúdanos a recordar que sin importar que estemos viviendo, todo va a acabar en esta tierra, y lo único eterno, Señor, es tu presencia en nosotros. Es tu Hijo amado Jesucristo. La vida eterna, ha dicho tu Hijo Jesucristo, es conocerte. Eso es lo que queremos hacer, para como David llegar a la misma convicción y poder declarar con total seguridad: tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. En Jesucristo te damos gracias. Amén.